Muy buenas noches a todos amigos el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una reflexión con respecto a la paz. Un mensaje de paz en realidad. Todos sabemos que esta semana en realidad ha sido una semana eh, un poco distinta con respecto a lo del coronavirus. Por ejemplo, no hemos bajado de los 1000 contagios diarios, lo que también ha puesto a la sociedad en un estado de un poco más de preocupación, un poco más de ansiedad debido a los decesos y a los casos que se están viendo día a día. Y por eso es fundamental poder descansar en el Señor y poder tener paz. Y para ello quiero invitarlos a poder reflexionar y leer en un relato de las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 14. Quiero leer desde el versículo 24 en adelante. Y dice así, después vamos a conversar un poco acerca de eso. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y exclamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato, y les dijo: «No tengan miedo, sino que tengan ánimo, yo estoy aquí». Y Pedro le respondió y le dijo: «Señor, si realmente eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Y Jesús le dijo: «Sí, ven». Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Bueno, primero que todo, este relato parte o es de inmediato a uno de los milagros más grandes que hizo Jesucristo, que fue la alimentación de los 5000. Todos recordamos el pasaje en donde solamente habían 5 panes y 2 peces y Jesucristo fue capaz de alimentar con todo ello a una gran multitud. Luego de esto, Jesucristo mandó a sus discípulos a que entraran en la barca mientras él despedía a la gente. Y después de un rato, dice la palabra, que los discípulos estaban en medio del mar y comenzó una tormenta, comenzaron a soplar grandes vientos, a ver mucho oleaje, entonces ellos comenzaron a tener miedo. Y tuvieron miedo porque, claro, la tormenta era tan fuerte que pensaron que podían naufragar. Y sin embargo, Jesucristo se acerca a ellos de una forma sobrenatural, caminando sobre las aguas. Es tan sobrenatural esto que incluso los discípulos como que en un principio se asustaron y pensaron es un fantasma, pero no. Y cuando Jesucristo les dice que tengan calma, Pedro, uno de los discípulos, le dice: «Maestro, si eres tú, manda que yo vaya y camine también sobre el agua». A lo que vemos otro acto sobrenatural, porque la palabra dice que Pedro escuchó la respuesta de Jesucristo y caminó sobre el agua. Entonces todo iba bien con Pedro, todo iba bien hasta ahí. Pero sin embargo dice la palabra que cuando Pedro comenzó a mirar las olas y comenzó a fijarse en el viento, fue que empezó a hundirse. Y a medida que se hundía, lo único que hacía era exclamar o gritarle a Jesucristo que pudiera salvarle. Luego de esto la palabra continúa en el relato bíblico y dice que Jesucristo salvó a Pedro obviamente y posteriormente a eso calmó la tempestad de inmediato y todo se calmó. Todas las olas que habían, todo el viento que había y que estaba soplando fuerte, de inmediato al oír la voz de Jesucristo todo se calmó. Y este mensaje es fundamental para la reflexión del día de hoy porque es muy distinto cuando nosotros vemos las tormentas o vivimos las tormentas teniendo clara nuestra fe en Jesucristo. Cuando somos capaces de poner nuestra fe en Jesucristo, nuestra mirada en Él y correr hacia su voz tal cual como lo hizo Pedro, entonces seríamos capaces de tener una paz sobrenatural. Pedro fue parte de un milagro sobrenatural. Él caminó sobre las aguas. Mientras su fe estuvo puesta en Jesucristo, mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesucristo. Pero la Biblia dice y hace la mención de que una vez que Él miró la tormenta, una vez que él miró el oleaje, una vez que él quitó un poco su vista de Jesucristo y se centró en el problema en el cual estaba metido, de inmediato fue que empezó a hundirse. Y esto es una analogía que todos nosotros podemos hacer, que en medio de las tormentas, cuando ponemos nuestra vista en Jesucristo, somos capaces de poder sobrellevarlo de una forma sobrenatural. Pero una vez que quitamos nuestra vista de Él y nos centramos en el problema mismo, es cuando comenzamos a hundirnos. El Señor el día de hoy, con todo esto de la pandemia o con todo lo que podamos estar viviendo, nos dice que es tiempo de poner nuestros ojos y nuestra fe en Él, porque es la única forma en donde vamos a estar a salvo, y donde vamos a estar a salvo quizá no en un sentido físico de la enfermedad, pero sí
esa seguridad va a traer paz a nuestra vida. Y sí estoy seguro de que esa paz va a inundar nuestra vida de forma sobrenatural y podremos también pasar toda esta crisis y toda esta tormenta de una forma más llevadera. Que Dios les bendiga mucho. Esa ha sido la reflexión del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.